Las posibles consecuencias para los mexicanos indocumentados. Hola a todos, y bienvenidos a este video. Hoy vamos a explorar un tema de gran importancia y actualidad, especialmente para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Sabemos que las políticas migratorias y las decisiones de los líderes políticos pueden tener un impacto profundo en la vida de millones de personas. Por eso, queremos analizar las posibles desventajas que enfrentarían los mexicanos indocumentados con la llegada nuevamente de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. En este video, desglosaremos 10 desventajas clave que podrían afectar a los mexicanos indocumentados, basándonos en las políticas implementadas durante la administración anterior de Trump y cómo éstas podrían intensificarse en su segundo mandato. Abordaremos temas como las deportaciones, el acceso a servicios básicos, las oportunidades laborales y mucho más. Este análisis no solo busca informar, sino también generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta esta comunidad. Acompáñenme mientras exploramos cada punto con mayor detalle. El regreso de Donald Trump a la presidencia podría significar un incremento en las políticas de deportación. Durante su administración anterior, vimos cómo la retórica antiinmigrantes se tradujo en acciones concretas. Recuerden el lema "hacer cumplir las leyes de inmigración", utilizado para justificar redadas y deportaciones masivas. Esto afectaría particularmente a los mexicanos, quienes constituyen una gran proporción de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Y es que la deportación no se limita a un acto físico, a la expulsión de una persona del país. Es mucho más profundo que eso. Conlleva graves consecuencias psicológicas, económicas y sociales. Imaginen las familias mexicanas en Estados Unidos, muchas de ellas con estatus migratorios mixtos, algunos miembros ciudadanos, otros indocumentados. Una deportación puede desintegrar estas familias, dejando a niños, ciudadanos estadounidenses, sin uno o ambos padres. ¿Y qué pasa con el miedo a ser deportado? Ese miedo constante que limita la vida de los inmigrantes, que los obliga a vivir en las sombras. Muchos evitan lugares públicos, transportes masivos, incluso consultas médicas por temor a ser identificados. Esto no solo afecta su calidad de vida, sino también su capacidad para contribuir plenamente a la economía y la sociedad estadounidense. Recordemos que muchos inmigrantes indocumentados son trabajadores esenciales que contribuyen a la economía del país. Su trabajo es fundamental, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción. Es crucial entender que la deportación no es la solución. No podemos ignorar el impacto humano de estas políticas. Un gobierno como el de Trump podría implementar políticas más restrictivas para que los inmigrantes indocumentados regularicen su estatus migratorio. Durante su mandato previo, vimos cómo se endurecieron los requisitos para obtener visas, residencia permanente y asilo político. Los mexicanos, quienes ya enfrentan barreras significativas debido a los costos, los requisitos burocráticos y los largos tiempos de espera, podrían ver estas dificultades agravadas. Imaginen por un momento la angustia de estas familias, la incertidumbre de no saber qué les depara el futuro. Un ejemplo claro es el programa DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que estuvo bajo constante ataque durante su administración. Este programa, como saben, protege temporalmente a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. ¿Y si se elimina este programa? Miles de jóvenes mexicanos que han crecido en este país, que lo consideran su hogar, podrían perder su estatus protegido, viéndose forzados a regresar a un país que muchos de ellos no conocen bien. La falta de acceso a una vía clara para regularizar su estatus perpetúa un ciclo de inseguridad e incertidumbre para los inmigrantes. Es fundamental que existan mecanismos justos y accesibles para que puedan regularizar su situación migratoria y vivir sin miedo. No podemos olvidar que la mayoría de los inmigrantes indocumentados solo buscan una vida mejor, un futuro para sus familias. Negarles la oportunidad de regularizar su estatus es negarles la posibilidad de salir adelante. Las redadas migratorias, que se intensificaron durante el mandato anterior de Trump, representan otra desventaja significativa.
Estas redadas, que siembran el terror en las comunidades inmigrantes, suelen ocurrir en lugares de trabajo, comunidades residenciales e incluso espacios públicos. Imaginen vivir con el miedo constante de que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedan detenerlos, separarlos de sus familias. Los inmigrantes indocumentados mexicanos podrían enfrentarse a un clima de constante vigilancia, lo que limitaría sus movimientos y actividades diarias. El impacto psicológico de las redadas no puede subestimarse. Vivir con el temor constante de una redada puede generar estrés crónico, ansiedad y depresión, no solo entre los indocumentados, sino también entre sus familiares, amigos y comunidades. Y no olvidemos las detenciones masivas, donde los derechos humanos de los inmigrantes a menudo no son respetados. Hemos visto las imágenes, las condiciones inhumanas en los centros de detención, la falta de atención médica adecuada, la separación de familias. Es fundamental defender los derechos de todos los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio. No podemos permitir que el miedo y la represión se apoderen de nuestras comunidades. Capítulo 4. La discriminación, una herida abierta. El discurso antiinmigrante que Trump utilizó durante su presidencia anterior podría intensificarse en un segundo mandato. Ese discurso, cargado de odio y prejuicios, podría alentar actitudes xenófobas y discriminatorias hacia los mexicanos en general, independientemente de su estatus migratorio. Recordemos que las palabras tienen poder, y las palabras de un líder aún más. El aumento en incidentes de crímenes de odio y actos de discriminación documentados durante su mandato previo refleja las consecuencias sociales de una retórica divisiva. Los mexicanos indocumentados podrían enfrentarse a prejuicios en ámbitos laborales, escolares y sociales. Podrían ser víctimas de insultos, agresiones verbales e incluso físicas, y la estigmatización no se queda ahí. También puede dificultar el acceso a servicios esenciales, como atención médica, y disuadirlos de buscar ayuda en situaciones de abuso o explotación por temor a represalias o denuncias. Es fundamental recordar que la discriminación no tiene cabida en una sociedad justa e igualitaria. Debemos combatirla en todas sus formas y promover el respeto a la diversidad cultural. Capítulo 5. Trabajando con miedo, la realidad de muchos. Un gobierno con políticas antiinmigrantes podría reforzar leyes que penalicen a empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados. Estas medidas, aunque se presenten como una forma de desalentar la inmigración irregular, en la práctica dejan a muchos trabajadores indocumentados en situaciones de mayor vulnerabilidad. Imaginen la situación, temerosos de ser deportados, sin posibilidad de regularizar su estatus, y ahora, sin la posibilidad de conseguir un trabajo digno. Los inmigrantes mexicanos podrían verse obligados a aceptar trabajos en condiciones de explotación, con bajos salarios y sin protecciones laborales. Y es que la necesidad tiene cara de herejía. Muchos inmigrantes indocumentados aceptan trabajos mal pagados, en condiciones precarias, porque no tienen otra opción. Y esto los expone a abusos por parte de empleadores inescrupulosos. La falta de acceso a empleo formal también afecta su capacidad para enviar remesas a México, que son una fuente vital de ingresos para muchas familias en su país de origen. Recordemos que las remesas son una línea de vida para millones de personas en México. Limitar el acceso al trabajo formal impacta directamente en la economía de ambos países. Es importante que existan políticas que protejan a todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. No podemos permitir la explotación laboral. Capítulo 6. Servicios básicos. ¿Un derecho o un privilegio? En un entorno político más hostil hacia los inmigrantes, es probable que se implementen medidas adicionales que restrinjan el acceso de los indocumentados a servicios básicos como educación, salud y programas sociales. Aunque estos servicios están protegidos en algunos casos, el miedo a ser denunciados puede llevar a los inmigrantes a evitarlos. Imaginen a una madre indocumentada que no lleva a su hijo enfermo al médico por miedo a ser deportada, o a un padre que no puede acceder a programas de ayuda alimentaria por temor a que su familia sea separada. Muchas familias indocumentadas
ya enfrentan barreras para inscribir a sus hijos en escuelas públicas o acceder a programas de ayuda alimentaria. Y estas barreras se agravan en un clima de hostilidad hacia los inmigrantes. Esta falta de acceso perpetúa ciclos de pobreza y marginalización, afectando el bienestar de toda la comunidad. Recordemos que la educación y la salud son derechos humanos fundamentales, no privilegios. Es fundamental garantizar que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a una educación de calidad y que todas las personas, sin importar su situación migratoria, puedan acceder a servicios de salud básicos. El acceso a una vivienda adecuada ya es un desafío para los inmigrantes indocumentados debido a la discriminación y las barreras legales. Y estas dificultades podrían agravarse con políticas más estrictas. Imaginen la situación. Familias enteras viviendo en condiciones precarias, hacinadas en pequeños apartamentos, por temor a ser descubiertas y deportadas. Políticas más estrictas podrían aumentar la vigilancia en las transacciones inmobiliarias, dificultando que los indocumentados puedan alquilar o comprar propiedades. Y es que el miedo a la deportación se convierte en una barrera invisible que les impide acceder a una vivienda digna. Muchos propietarios se niegan a alquilar a inmigrantes indocumentados por temor a represalias legales. Además, los costos legales y financieros asociados con los problemas de vivienda podrían aumentar. Enfrentar un desalojo, por ejemplo, puede ser extremadamente costoso para una familia inmigrante. Es fundamental garantizar que todos tengan acceso a una vivienda digna, independientemente de su estatus migratorio. La vivienda es un derecho humano básico. El endurecimiento de las medidas en la frontera, como la construcción de muros o el aumento de vigilancia, podría hacer que los cruces sean aún más peligrosos. Imaginen a familias enteras cruzando el desierto, expuestas a temperaturas extremas, sin agua ni alimentos, con el único objetivo de buscar una vida mejor. Esto expondría a los inmigrantes mexicanos a riesgos mortales, como condiciones extremas en el desierto, ataques de traficantes de personas y violencia en áreas fronterizas. La frontera se ha convertido en un lugar peligroso, donde la vida humana parece no tener valor. Las políticas migratorias restrictivas obligan a las personas a tomar rutas más peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas. Es fundamental que existan vías legales y seguras para la inmigración. No podemos permitir que la frontera se convierta en un cementerio. Finalmente, un gobierno que promueva políticas antiinmigrantes podría dañar las relaciones entre la comunidad mexicana y otros grupos en Estados Unidos. Esto puede generar aislamiento social, dificultar la integración y perpetuar estereotipos negativos. El impacto no solo es individual, sino colectivo, afectando la percepción pública de los mexicanos y sus contribuciones a la sociedad estadounidense. Es importante recordar que la comunidad mexicana es parte integral de la sociedad estadounidense. Sus contribuciones son invaluables en diversos ámbitos, desde la economía hasta la cultura. Las políticas antiinmigrantes generan división y desconfianza entre las comunidades, y esto debilita el tejido social. Es fundamental promover el diálogo intercultural, el entendimiento mutuo y el respeto a la diversidad. Recordemos que la unidad y la solidaridad son fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. En conclusión, hemos analizado algunas de las desventajas más significativas que enfrentarían los mexicanos indocumentados en Estados Unidos si Donald Trump volviera a la presidencia. Estas políticas y sus impactos no solo afectan a los individuos, sino también a sus familias y comunidades. Es fundamental reflexionar sobre estos temas y buscar soluciones que promuevan la inclusión y el respeto hacia todos los habitantes del país, independientemente de su estatus migratorio. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este video haya sido informativo y útil para comprender mejor los desafíos que enfrentan muchos de nuestros compatriotas. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo para que más personas se informen. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.